queda muy poquito tiempo, de verdad. Entonces vamos, me quedan realmente para darles 2 minutitos a cada uno, pero Carlos, sí me interesa que de manera muy concreta me puedas decir cuál es la centralidad. A ver, en 2 minutitos te invito a contarle a la gente qué es lo que estás proponiendo, cuáles son las mayores preocupaciones y en los términos de la cumbre, qué cosas crees que se deberían llevar allí. Mira, la centralidad es designar jueces que sean independientes y de alta calidad para los ciudadanos. Entonces, mi propuesta es que el próximo año, como tiene que haber elección de altas autoridades judiciales, se haga una ley de reglamentación de la fase de preselección, que es la que ha fallado estrepitosamente, digamos, en la elección anterior, y que se establezca 11 tribunales de méritos, ¿no? 5 de ellos por parte del Estado, 6 de ellos por parte de la sociedad civil. Elegidos al final confluyen todos en elegidos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No, estos tribunales de mérito serían para establecer las nóminas de los concursantes en base a un concurso público de méritos, ¿no? Entonces el mayor peso lo tendría la sociedad civil organizada. Estás hablando de asambleas departamentales de periodistas, Central Obrera Boliviana, Confederación de Empresarios, decanos de facultades de Derecho, presidentes de colegios de abogados y ONGs de derechos humanos. Entonces, ¿por qué ONGs, Carlos? De derechos humanos porque han cumplido un rol importante, ¿no?, en la tradición de Bolivia. Yo he tenido la experiencia de trabajar en una ONG y la verdad que cuando nos generaban algún financiamiento, ¿no? El financiamiento siempre tenía un objetivo, ¿no? Que podía ser un objetivo muy altruista, etcétera, etcétera, pero siempre responden a un objetivo. ¿No es un poco preocupante poner que un financiamiento externo pueda estar vinculado a una elección tan propia de un país? No, porque más bien ahora todo ese financiamiento ya no es como antes, ahora todo pasa por el BIFE. Es el BIFE el que centraliza, controla y fiscaliza esos recursos. O sea, hay una intervención directa sobre esos recursos, absoluta además de parte del BIFE, ¿no? Pero además porque es un tema por materia, digamos, afinidad de materia, ¿no? Porque las de derechos humanos, este tema es central para los derechos humanos, la justicia. Entonces, de parte del Estado, un tribunal de méritos lo conforma el presidente, otro los 9 gobernadores, otro los 9 alcaldes de ciudades capitales, otro los alcaldes de ciudades intermedias y el último el defensor del pueblo. Entonces tendrías 11 tribunales de méritos que sobre la base de un concurso público de méritos seleccionarían como concursantes, ¿no?, a los mejores. De ahí agarran y remiten esas nóminas para cada cargo a la Asamblea Legislativa que, de acuerdo a la Constitución vigente, por 2/3 de votos preselecciona a los concursantes, a los postulantes candidatos para someterlos al voto popular. Entonces yo propongo que de esas nóminas en esta ley esté autoobligada a la Asamblea para que se incluyan en las ternas que va a someter a votación del soberano, se incluyan de las nóminas los candidatos postulantes. Después, si en los tribunales de mérito coinciden en un nombre la mayoría de ellos, eso sea obligatorio incluirlo en la terna para votación. Y que en esas ternas se tomen en cuenta 9 concursantes preseleccionados por cada uno de esos tribunales de mérito para que no priorices los del Estado y de este lado los de la sociedad civil o al inverso. Entonces, de esa manera vas a tener ternas que van a ser elaboradas por la Asamblea con 2/3 de votos sobre la base de un concurso previo de méritos que han sido evaluados por estos tribunales de mérito. Esas ternas se las somete al voto popular y ahí hay esta regla de oro que falló en la anterior elección, que si en una votación específica de una terna los votos blancos y nulos superan a los votos válidos, en lugar de forzar la posesión de ese juez, como se lo hizo en la anterior elección, se vaya a una nueva convocatoria, pero ya para ese cargo específico. Bueno, después, como no tengo tiempo, luego te voy a invitar para que me cuentes cómo vas a elegir el tema de lo de los periodistas, que unos se reconocen, otros no, cómo vas a elegir a las ONGs, ¿no? O sea, cuáles van a ser los parámetros de elección de aquellos que no son elegidos por el voto popular, como es el gobernador, los alcaldes, donde no estaría como muy bien, ¿no? Una sola aclaración para eso es por mayoría. Lo que te facilita el funcionamiento en estos grupos colegiados es que tienen quórum y funcionan por mayoría. O sea, no tienen que estar todos. Vale. Bueno, nos tenemos que ir, así que una despedida. Yo no te voy a pedir una propuesta porque entiendo que como ustedes como institución no la podrían tener, ¿no? No sé, algo así entendía, ¿no? Pero entonces una conclusión para que la gente no tenga tan mala idea de ustedes. Bueno, en realidad consideramos que cualquier propuesta de elección de autoridades del sistema judicial primero debe analizar la realidad nacional.
Sabemos que si las propuestas no emergen de la realidad nacional y vemos una fórmula de comités, comisiones o una designación directa de las autoridades sin ver la particularidad de nuestra sociedad es muy complejo. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado nos ha puesto ya los parámetros, principios, valores, el pluralismo jurídico, el reconocimiento de la justicia indígena originaria campesina en igual jerarquía que la ordinaria, la participación de grupos vulnerables. Entonces son elementos que hacen a un Estado plurinacional, como se lo reconoce en la nueva Constitución Política del Estado, y eso debe reflejarse en la propuesta para la elección de autoridades. Y un elemento muy importante es que los actores políticos deben ver el interés superior de la sociedad boliviana, y el interés superior comprende no una coyuntura política, porque en este momento, por ejemplo, en algunas realidades podemos ver que no se alcanza los 2/3 en una asamblea legislativa y es una fórmula que funciona. Vemos fórmulas que se aplican, por ejemplo, el Estado de Nueva York o el de California y que queremos adaptarlos a nuestra realidad, que no es exactamente la que va a permitir la elección de autoridades que atiendan esas expectativas. Y nuevamente reiterar de que no es la elección de autoridades la solución al sistema judicial. Hay elementos mucho más complejos que deben ir acompañados a una reforma judicial. Y ese debate debe ser muy amplio y reconocerse los avances que se han hecho en el sistema. Héctor, también la misma pregunta que para Carlos, por favor. La centralidad de tu propuesta, lamentablemente, no, me he quedado sin tiempo. Te quería preguntar un montón de cosas porque hasta me la he leído. Yo, dos cositas para concluir. Carlos dice falla estrepitosa del proceso de selección. Yo, con mayor respeto y aprecio, lo invito a Carlos a que públicamente nos señale a qué abogados deberíamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional haber elegido para que después los elija el pueblo, si es que los hubiera elegido, y la justicia no hubiera estado en el estado en el que está. En mi concepción y en la concepción de Carlos hace algunos años, ahora ha mutado, pero en su concepción original no ha funcionado, lamentablemente, este sistema de elección porque no puede llegarse a la meritocracia. Sobre la propuesta de Carlos, la respeto muchísimo, viene de una intención sana, pero la pregunta es, ¿estamos en estos momentos en Bolivia en las condiciones de lanzarnos un nuevo experimento a través de cabildos, a través de esos procedimientos que pueden ser muy buenos en una situación normal? ¿O la situación de emergencia de la justicia requiere una cirugía mayor? Y nuestra propuesta, aquí entra nuestra propuesta, Susana. Nosotros tenemos esta propuesta que la hemos elaborado por responsabilidad histórica. Como decíamos hace un momento, van a pasar 5 o 10 años, posiblemente la justicia siga como está, pero nosotros habremos tenido, y digo nosotros porque hay un equipo en la Procuraduría que ha trabajado esto con nosotros, tendremos la certeza de decir, esta fue nuestra propuesta, y no es una propuesta política, es una propuesta científica. Aquí planteamos para la elección de autoridades, que es uno de los 6 puntos, 2 hojas de las 60 hojas que tiene este texto, pero son las 2 hojas más comentadas. Yo converjo con lo que dice Rudy, el tema central no es solamente la elección de autoridades, hay retardación, hay falta de acceso a la justicia, hay corrupción en la administración de justicia, hay fallas profundas en el sistema de justicia penal, hay problemas en la calificación y la certificación de jueces. Pero en lo que va, en lo que nos dé el tiempo, en lo que va al tema de la elección de autoridades judiciales, nosotros hemos planteado una fórmula mixta, donde participen 3 órganos del Estado y donde participe fuertemente la sociedad civil organizada. Y esta fórmula en Latinoamérica se ejerce o se la aplica en Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. 8 países, y tengo aquí un resumen de todos los países del mundo, son alrededor de 60 países que utilizan estas fórmulas mixtas. Ha dado grandes resultados. ¿En qué consiste? Una parte de los magistrados, una mitad podría ser, habíamos puesto un monto mayor, pero podría ser una mitad, eso no se lo he hecho con ninguna mala intención, son elegidos en ternas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con amplia participación del ciudadano, se le pasa al presidente para que el presidente de esas ternas, compartiendo la responsabilidad con su asamblea, elija a los mejores abogados por meritocracia. Otra parte, otra mitad, diremos, de los magistrados del Tribunal Supremo, sean elegidos por el propio Tribunal Supremo. Estamos acostumbrados a descalificarlos por la forma de actuar que han tenido los administradores de justicia, pero sabe aquí el doctor Flores, hay muy buenos administradores de justicia. Hoy en día aquí en la ciudad de La Paz hay jueces por los cuales yo me saco el sombrero. Hay jueces que han dedicado toda su vida a hacer una labor de apostolado, de trabajo y de racionalidad. Hay jueces que cobran $5,000, como hemos visto esos casos. Hay jueces que participan en consorcios, pero hay jueces y hay magistrados buenos.
¿Por qué el propio Poder Judicial no puede proteger y precautelar que un ser humano, una persona, un abogado, desde secretario, juez, vocal, llegue finalmente por su mérito, por su trayectoria, por su esfuerzo, por su honradez, llegue finalmente a ser ministro o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Ahí participa el órgano legislativo, participa el órgano ejecutivo y participa el propio órgano judicial en la conformación del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Judicatura y un nuevo órgano que lamentablemente no le han dado mucha importancia, pero que nosotros planteamos que se ha construido en este texto, la Inspectoría Judicial, que sean formados de igual manera, con la participación de la sociedad civil a través de varios mecanismos, pero con la participación de los órganos del Estado. Solamente así, con esto termino, Susana, solamente así podremos tener, por responsabilidad histórica y como científicos del derecho que aspiramos ser, sin serlo quizá, vamos a tener una justicia basada en meritocracia, vamos a tener jueces probos y vamos a tener una justicia verdaderamente a la altura de lo que nuestro país requiere. La gran tarea pendiente del proceso de cambio es la administración de justicia. Y esta propuesta no es una propuesta política, no es una propuesta vinculada. No es una propuesta vinculada para justificar un referéndum como lo entiende Carlos, como lo entienden algunas personas. Reitero ese título, no se puede utilizar la reforma judicial para abrir la Constitución. Yo diría, no se puede, por temor a abrir la Constitución por otros temas, mantener la justicia en el estado en el que está. Bueno, les agradezco mucho, la verdad, a los tres por haber estado esta noche conmigo. Gracias, Héctor, gracias, Carlos, gracias Rudy. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Realmente han quedado muchísimos temas pendientes. Ha quedado la formación. Ahí hay un tema interesantísimo con el tema de lo de la formación. Quienes juzgan, quienes resuelven, no son las mismas personas que luego defienden o atacan, ¿no? Pero están en la misma escuela. Entonces, bueno, ahí qué es lo que sucede, ¿no? Y bueno, muchas otras preguntas más. Realmente este es un tema que nos queda pendiente. Mucha suerte en la cumbre judicial, de verdad se los deseo. Les deseo que pues, puedan confluir ahí todas las propuestas y que realmente vayan en beneficio de la sociedad para una justicia... una justicia que no sea ciega como el loguito que utilizan todos los abogados, ¿no? Mi mamá es abogada y ella también tenía su exactamente, ¿no? Una justicia que más bien se saque el velo y que vea a la gente, que vea al pueblo, que vea quiénes somos, que reconozca un país, que reconozca los problemas que hay y que verdaderamente los resuelva. Si hay alguno que quiere en Sucre decir lo que quiera decir en términos políticos, de verdad que al ciudadano al que tiene que acudir, no le interesa. La verdad que eso no le interesa. Ojalá de verdad que de la cumbre judicial pueda salir una respuesta clara y contundente a la justicia, que es pues la revolución que falta, Héctor. Pendiente. Háganme a culpa, falta por ahí. Bueno, buenas noches, conmigo hasta el siguiente domingo. Esta casa no es hotel.